Buen día, profesor. Mi compañero Pedro Zulca y yo, ya Luis Aarón Ticona García, vamos a exponer sobre la ley de contrataciones del Estado, específicamente el capítulo 1 del título 1, que es disposiciones generales. Tenemos primero que saber dos cosas importantes. En primer lugar, que la ley va a estar acompañada siempre de su reglamento. Por ejemplo, en un caso digerible, podría ser que el monopolio, mejor dicho, la ley, es el juego de mesa. Y el reglamento va a ser la regla de ese juego de mesa. En este caso, me dice aquí cómo ganar, consiste el juego, la preparación, que uno debe hacer en el turno, que uno no debe hacer en el turno, que justamente la ley me especifica en qué casos se aplica, en qué casos no se aplica. eh, y bueno, básicamente la ley no puede funcionar sin su reglamento. Eso es lo que pasa en la ley de asociaciones, en la ley de algo relacionado a vivienda, que bueno, en este caso está la ley, pero no está su reglamento. Lamentablemente ahí no se puede usar lo primero. Como se detalla aquí, el reglamento de la ley de contrataciones se determina mediante el Decreto Supremo número 344 de 2018 EF. Cabe recalcar que estos dos deben estar publicados en el peruano y en el mismo día que estén publicados en el peruano van a efectuarse, van a ser útiles ya. Y segundo, tenemos los dos ámbitos de aplicación. Tenemos el ámbito subjetivo que se refiere a los sujetos o entidades a las que se aplica la ley, que se van a detallar en el artículo 3, en el artículo 4 y en el artículo 5. Y el ámbito objetivo que se refiere a los bienes, servicios, obras o consultorías que son costeados con fondos públicos. Que hay algo que recalcar aquí. Eh, los objetos, mejor dicho, las cosas que se paguen con fondos públicos no siempre son aplicables con la ley de contrataciones. Hay veces en que se eximen. Eh, Luego tenemos el artículo 1, la finalidad, que justamente me detalla la novedad de esta ley, que se enfoca en una nueva gestión de resultados. Esto se enmarca en la ley del marco de modernización de la gestión del Estado. Eh, Básicamente, esta gestión por resultados consiste en que el producto final de la actividad estatal tenga un impacto positivo en los ciudadanos, no porque cueste menos o más una actividad. Eso me lo detalla el Instituto de Ciencias Hegel 2021. Eh, y básicamente a lo que se refiere y lo que prioriza es la calidad del producto final. La calidad, por ejemplo, de un hospital que esté bien equipado, que esté bien elaborado, para que tenga una durabilidad aceptable, no un año, que a los 2 años ya esté malográndose. Y por otro lado, también lo que se prioriza es la coordinación horizontal en vez de la coordinación vertical. La coordinación horizontal, si uno falla, si una de las cabezas falla, los demás van a estar disponibles para reemplazarlo. En cambio, si sucede una cosa mala, la cabeza de todo el grupo va a delegar la responsabilidad al otro. El que está debajo va a delegar la responsabilidad al que está más debajo y así no se va a llegar a ningún consenso. Con ello se evita menos burocracia y menos papeleo innecesario en pro de cumplir los objetivos de darle obras a la ciudadanía. Ahora tenemos el artículo 2, que son los principios que rigen las contrataciones. Estos tienen tres usos. Se usan como criterio para interpretar. Por ejemplo, en un juicio, ellos se basan primero en los principios, luego solucionar vacíos legales, que es muy difícil que en un texto escrito esté todo detallado específicamente. Y luego tenemos los parámetros para actuar, que cuando uno quiere participar en una contratación del Estado, uno debe primero ir a los principios y a partir de eso, si mi propuesta incumple con uno de ellos, no,
no puedo participar lamentablemente. Me van a rechazar automáticamente. Tenemos estos principios siguientes. En primer lugar, vamos a detallar los principios y su aspecto importante. Por ejemplo, tenemos la libertad de concurrencia, la cual me dice que no debe haber opción alguna en la participación de una entidad. No se debe diferenciar, no debe haber un trato diferenciado. Por ejemplo, esta empresa va a perjudicar a la empresa de mi hermano y no le puede decir a la empresa, no, no puedes participar. Sí, tiene que participar obviamente porque si no estaría incumpliendo con el artículo 2.17 de la Constitución Política del Perú, el cual me dice que todos tenemos derechos a participar en la vida económica de la nación. Luego tenemos la igualdad de trato, que es todo lo contrario a la libertad de concurrencia. Me dice que todos tenemos las mismas oportunidades para formular ofertas, sin privilegios a entidades específicas. Luego tenemos la transparencia, que la información debe ser clara y coherente en las convocatorias. Se deben tener las reglas claras para participar. Por ejemplo, una empresa estatal tiene un terreno que necesita ser limpiado y para ello necesita una retroexcavadora porque hay piedras, porque hay raíces. Eh, Ellos lo único que dicen en la propuesta, por ejemplo, es que necesitan una retroexcavadora CAT, pero l- no me especifica la capacidad del cucharón, no me especifica la capacidad del motor, cuántos caballos de fuerza debe tener, por ejemplo. Y justamente una empresa milagrosamente coincide con todas las características necesarias y gana, obviamente. Y uno podría pensar, pero ¿cómo esta empresa supo de antemano que necesitaba tales condiciones, que necesitaba tal caballo de fuerza? O sea, imposible que haya adivinado. Había un favorecimiento oculto, pero un favorecimiento al fin y al cabo a esa empresa. Tenemos la publicidad, que todos están obligados a publicitar en el proceso de contratación de actividades estatales en el SEACE. Esto se relaciona con la transparencia. Tenemos la competencia, que me dice que se debe permitir varios postores, porque por ejemplo, en un proceso de contratación se tienen solo dos empresas, las dos empresas lo hacen mal, eh, se tendría que elegir al menos peor, y el menos peor no es que me vaya a dar una calidad enorme, es muy difícil, la verdad. Por eso es mejor permitir a fomentar en realidad que varias empresas se estén aquí en el proceso. Tenemos luego la eficacia y la eficiencia, que los dos son similares, pero no son iguales, obviamente. La eficacia se refiere a que tengo una lista de objetivos, los voy a cumplir todos, no importa cómo, no importa de qué forma, pero los voy a cumplir todos. Y la eficiencia se refiere a cumplir cada objetivo de una manera correcta. Eh, Ninguno es mejor, ninguno es peor, ¿no? Ambos son importantes y se deben complementar. La vigencia tecnológica a lo que se refiere es que las empresas no pueden ser aceptadas con tecnologías obsoletas, como por ejemplo los CDs. Los CDs ya no se usan, así que una empresa que quiera utilizar esto como registro de información no va a ser aceptada. Más bien lo que se prioriza, lo que se toma como un punto a favor, es que esta tecnología sea renovable, se pueda actualizar en un futuro, como por ejemplo la inteligencia artificial. Tenemos la sostenibilidad ambiental y social, que básicamente me dice que siempre debo cuidar el medio ambiente. Siempre en una obra, por ejemplo, de la selva, puede tener su estudio de impacto ambiental. Tenemos la equidad, que simplemente se basa en esto. Eh, la, el Estado no puede pagar de más, ni el contratista debe hacer de más de lo estipulado, ya que en ambos casos habría suspicacia, de alguna manera se tendría que retribuir lo extra.
que se está pagando, que se está haciendo, y, y básicamente, o sea, se tendría que evitar los problemas. La integridad, que la integridad se refiere a la moralidad, honestidad y veracidad, como se vio en el literal de transparencia. Nunca se debe permitir prácticas indebidas como el fraccionamiento de montos para evitar que se aplique la ley de contrataciones. Como saber en el artículo 4 hay un caso, perdón, como se va a ver en el artículo 5 va a haber un caso en el que menor al monto de 8 UITs no se aplica esta ley, pero sí se aplica la supervisión de la OCE. Y finalmente, eh, en una conferencia de CAPECO y el Colegio de Ingenieros del Perú de Lima, destacan el cambio de mentalidad a la gestión por resultados, que se priorice la calidad en vez del menor precio en los artículos de la legalidad, eficiencia y eficacia. Ahora doy el pase a mi compañero Pedro para que nos explique el artículo 3, 4 y 5. Buen día, ingeniero. El artículo 3 nos habla del ámbito de aplicación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podemos observar en las entidades donde se pueden aplicar, ¿no? Estos tipos este artículo donde cumple mayormente su función, más que todo. Podemos observar que se encuentra en el MTC, así como organismos especializados como la ATU o empresas del Estado como Promueve Perú. Asimismo, también se encuentra en el Poder Judicial, en el Congreso de la República y la RENIEC. Siguiente. También incluyen muchas entidades a crearse a futuro, ¿no? Que usen fondos públicos. Pues apartados a ellos, también se encuentran la Policía Nacional del Perú, que es uno de las entidades que más recibe fondos públicos, se podría decir. Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar el artículo 4 y el 5, por supuesto, es importante saber que estos casos de exclusión no examinen a no eximen a las entidades de estar en el Registro Nacional de Proveedores y no están impedidos de contratar o de ser contratados por la OCE. El artículo 4, su- supuestos incluir, bueno, el artículo 4 que se refiere a los excluidos sin supervisión, tenemos como primer punto que es el literal A. Los contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio precisamente financiero tienen su propia regulación. En cambio, los seguros y arrendamientos financieros se predican o o se eximen más que todo en otro artículo de la LCE. Siguiente, por favor. En el literal B, no tendría sentido que se aplique, ¿no? La LCE, puesto que es un territorio extranjero más que todo, y ahí debería aplicarse la normativa de aquel país. Siguiente, por favor. En el literal C, los propios tratados o compromisos internacionales estipulan normas. No es necesario que entre a regir ahí la LCE. Siguiente, por favor. Acá podemos observar el literal D, E y F. En el literal D, la contratación de notarios posee su propio reglamento. En el literal E, contratar árbitros y conciliadores no son un servicio en sí, puesto que incluye, bueno, pues, los centros de conciliación tienen su propio reglamento. O sea, en este caso, contratar árbitros y conciliadores, ellos presentan su propio reglamento en sí. En el literal F, bueno, se aplican los procesos de la entidad si al Perú le prestan dinero y se hacen contratos con eso. La entidad determina de qué manera se debe reportar su uso. Siguiente, por favor. El literal G. Bueno, acá es más que todo la localización de servicios. No está subordinado al que lo contrata en sí, solo
hace su trabajo para la paga. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que ninguna norma está relacionado más que todo con respecto a la persona que los contrata. Solo esperan lo que les corresponde, que en este caso es su paga, bueno, están establecidas sin ningún vínculo. En el literal H, los remates públicos también presentan su propia normativa. Siguiente, por favor. Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión de la OCE. Como primer punto, en el literal A, la contratación de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo al macro que están estipuladas en Perú Compras, implica que el proveedor esté registrado en el Registro Nacional de Proveedores y que adjunten documentos de procedimiento de selección. Ahí se aplica la ley de contrataciones. En cualquier otro caso, cuando el monto sea menor a 8 UIT, bueno, quizá no sea un monto relevante para muchos rubros, no aplica la ley, pues se estipula que que cada contrato es independientemente, o sea, particular para cada uno. Literal, bueno, perdón, siguiente diapositiva. En literal B. Acá, bueno, tenemos un ejemplo claro que es el de Enel. Pues para contratar sus servicios en Lima Norte, solo es el único proveedor de servicios eléctricos que presenta. Pues no tendría sentido convocar a otro proceso de selección en este caso. En cambio, para los servicios de telecomunicaciones e Internet, existen varias empresas, como lo son Movistar, Claro, Entel, Vitel, entre otros. Ahí sí se deben aplicar los procesos administrativos de la entidad. Siguiente, por favor. El literal C. El lucro no incluye los gastos administrativos de la entidad colaboradora. Los gastos administrativos no son utilidades. Siguiente, por favor. El literal D. Este más que todo se refiere a que, bueno, por ejemplo, si el Perú pide al Banco Interamericano de Desarrollo financiar una obra pública en más del 25% del costo total, la ley de contrataciones públicas estaría fuera del alcance y se regiría por las condiciones del mismo banco. Siguiente, por favor. El literal E. Los contratos del Estado peruano en otro estado se rigen a las reglas de los acuerdos bilaterales que presenta. Siguiente, por favor. En el literal F, que es equipamiento especial, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, a ver, se necesita una máquina de compresión de probetas de concreto para el Instituto Nacional de Calidad. Se sabe que en el Perú no se elaboran este tipo de maquinarias, por ende se contrata a una empresa extranjera, en este caso que sea de Estados Unidos, Forney, por ejemplo. De acuerdo a los compromisos internacionales vigentes, cada una, bueno, se tendría que generar un acuerdo para que se pueda adquirir esta maquinaria, ¿no? Siguiente, por favor. El literal G. Bueno, siempre se busca que la actividad estatal sea la mejor para entregar un producto de calidad. Por ello, si contratar un seguro patrimonial de una empresa extranjera es lo mejor, se realizará. Finalmente, bueno, la OCE supervisa y la LC coloca los requisitos de las contrataciones. Gracias.